siguiente ciclo algunas cosas han cambiado, y hablamos en otros sílabos. Ya no van a haber 12 evaluaciones continuas, ahora solamente van a haber 2 evaluaciones continuas. Una que se va a tomar la semana 5 y otra que se va a tomar la semana 2. ¿Okay? Previas a esas evaluaciones vamos a estar haciendo exámenes sin ningún tipo de calificación. Ustedes se van a calificar con las respuestas que le van a dar, preparándolos para esas evaluaciones. No se deben descuidar en eso. Es como una diagnóstica, pero real. Examen real con las muestras que están en el laboratorio y con las muestras donde van a dar ustedes el examen. Puede que coincida algunas preguntas que se toman, puede que coincidan. Pero se van a tomar la misma muestra donde ustedes van a dar el examen. Pueden repasar yendo los días martes o miércoles. Esta semana, ¿ustedes qué día tienen práctica? Miércoles. El miércoles. ¿En qué pabellón? En el O. Aquellos que tengan en el O no hay clases en el pabellón O. Se va a hacer la clase virtual. ¿Okay? Se va a hacer la clase virtual. Y luego esa clase se va a recuperar. Esto se hace con fines, como están haciendo la famosa auditoría de la universidad, ¿no? Hay que hacer esa figura, ¿por qué? Porque toda clase tiene que recuperarse de cierta manera. Como esto no es ni falta, ni feriado, ni nada, ¿no? Entonces se va a va a dar la clase virtual. Pero esa clase obviamente no les va a servir para que ustedes den un examen presencial. Eso ya lo deben saber ustedes, ¿no? No es lo mismo que yo les muestre, como les voy a mostrar acá en figurita las vértebras, y yo les pongo una vértebra adelante. Entonces, la siguiente clase, la próxima semana, vamos a recuperar esa clase. Hacemos la clase de vértebras completa y hacemos la clase que sigue, que es media. Y si el tiempo no da, les hacemos un pasito de 10 preguntas. Pasan ustedes, ya no va a haber nadie que cuide ahí, pasan ustedes y nos están mirando. Termina y se le da las claves. Estas son las claves. Y ahí ustedes mismos sacan su nota y según eso pueden ir a repasar los martes o los miércoles. ¿Okay? Los martes de 7 hasta las 8:30. Sí, de la noche. Hay a veces profesores ahí, o a veces no hay profesores, pero está poco. Pueden. Y los miércoles a partir de las 10:20, si no me equivoco. A partir de las 10:20. De la mañana, para ir a practicar. No descuiden eso de las prácticas porque les puede servir bastante. Siempre repasando. Hicieron la clase de vértebras, van un día cualquiera, a ver para ver las muestras y a repasar. Se va a introducir también lo que son los portafolios para anatomía y para histología. De tal manera que tienen ustedes, ¿no?, 3 puntos en los portafolios. Cada portafolio vale un punto, ¿no? El examen de evaluación continua, parcial o final vale 6 puntos para anatomía, 6 para histología y 6 para fisio y 5 para histo. Entonces ahí tienen 17 puntos, más los 3 puntos de los portafolios, ¿no?, que es una especie de actitudinal, digamos así, que son dibujos, que son casos que tienen que presentar. Entonces ahí tienen su 20. ¿Okay? Obviamente si en el examen de fisio, por ejemplo, se sacaron 10, entonces ya no son 6 puntos, serán 3 puntos, que corresponden a 3 puntos. Si en el examen de histo también se sacaron 10, ya no son 5 puntos, son 2 puntos y medio, ¿no? Y vamos a configurar una tabla para ver cuál es el puntaje que corresponde a cada una. Si uno se saca 17, por ejemplo, o se saca 0,8, ¿no?, hay que ver el porcentaje adecuado para esa serie. Bien, estas son las novedades, recordándoles que los exámenes, las evaluaciones continuas se pueden recuperar. Puede faltar, se les va a tomar su evaluación continua, ¿no?, el día del examen parcial, dan su evaluación continua. Si faltaba la continua 2, pueden venir a dar su examen, ¿no?, al examen final. Pero acuérdense que si van al examen final es sobre todo el curso, si van al examen parcial es la primera mitad. ¿Okay? No es que yo no vine la quinta semana hasta la quinta toma, se toma también la sexta y la séptima. Si faltan al final o al parcial, ya no hay vuelta atrás. Así que tengan mucho cuidado, no se enfermen, no se accidenten ese día. No les puede pasar nada a ustedes. Bien, vamos a comenzar entonces con la clase de columna vertebral. Por lo que es el tiempo, que es bastante tirado, vamos a comenzar, ¿no?, o vamos a hacerlo
en forma de generalidades, pero la clase sí la vamos a desarrollar en práctica ahora que nos sobra tiempo. Tenemos 2 horas de práctica, antes tenemos 1, ahora tenemos 2 horas. ¿Okay? Vamos a ver, empezar con columna vertebral. La columna vertebral es parte del esqueleto axial y es el principal conector de todos los huesos del cuerpo. Están conectados directa o indirectamente a la columna vertebral, es la que soporta también el peso de prácticamente casi todo nuestro cuerpo. Sus características morfológicas más resaltantes son las curvaturas que tiene esta columna vertebral. La columna vertebral no es recta. Si ustedes la ven de adelante o la ven desde atrás, la van a ver recta. Pero si ustedes la ven lateralmente, va a presentar curvaturas. Hay curvaturas que están hacia adelante, así. Y hay curvaturas que están hacia atrás, que están así. Las que miran hacia adelante, las curvaturas que miran hacia adelante, ¿no?, son llamadas lordosis. Y las que miran hacia atrás se denominan sifosis. Existiendo, ojo, una lordosis cervical y una lordosis lumbar. Es decir, esas columnas, esas pequeñas partes de la columna vertebral, la columna cervical y la lumbar, están curvadas hacia adelante. Y existen 2 sifosis, una torácica y una sacra. Una torácica y una sacra. Esas concavidades están dirigidas hacia atrás. Perdón, esas eminencias están dirigidas hacia atrás. Estas curvaturas se dirigen hacia atrás. Los jorobaditos, por ejemplo, ustedes han visto los jorobados que están así, ¿no? Ellos tienen hipersifosis. Su sifosis torácica, ¿no?, se ha ampliado demasiado, ¿no?, y por eso presentan esa curvatura que ya es anormal. Todas las curvaturas presentes en nuestra columna son fisiológicas, son normales. ¿Y por qué se presentan esas curvaturas? Para compensar el peso de las diferentes partes del cuerpo. Cuando el niño está en pleno desarrollo y comienza a levantar la cabeza, todavía no cae, pero ya levanta la cabeza, se comienza a curvar, aparece la lordosis cervical para compensar el peso de la cabeza. Si la columna permaneciera recta, entonces los discos intervertebrales comenzarían a dañarse. Entonces, esa curvatura va, ¿no?, a hacer que esas fuerzas se disipen. Para esto sirven las curvaturas. Cuando el niño ya se sienta, entonces ya, parte de la columna correspondiente, la columna torácica, ya tiene que soportar ahora los 2 miembros superiores. Entonces también se curva. En este caso aparece una sifosis torácica. Y el niño, cuando finalmente ya se pone de pie para dar sus primeros pasos, ya aparece, ¿no?, lordosis lumbar. La lordosis lumbar. En ese orden aparecen estas curvaturas. La columna vertebral es afectada por gran cantidad de enfermedades que van de la disminución, digamos, de su estructura, como por ejemplo la famosa tuberculosis ósea o mal de Pot, por ejemplo, que debilitan los huesos. La osteoporosis, bueno, que todavía tarde o temprano lo vamos a tener. Yo no tengo sentimientos, están bien librados, no sé qué pasará. Mi última densitometría salió normal, pero yo nunca me he quebrado un hueso, pero yo he sufrido caídas bien feas, pero nunca espero que siga así. Pero ya la fuerza comienza a irse a los 60 años, ya la fuerza ya no es la misma. Entonces eso es lo normal, ¿no? ¿Qué otras enfermedades más? Fracturas, fisuras, por ejemplo, de la vértebra. Y también son afectados por tumores, los osteosarcomas, por ejemplo, también afectan a la columna vertebral. También las enfermedades, ¿no?, las enfermedades posturales, por ejemplo, mucho tiempo, por ejemplo, frente a la computadora y mal sentado, también, ¿no?, va a hacer que la columna sufra bastante. Van a hacer dolores, van a aparecer inclusive, ¿no?, la columna puede inclusive curvarse hacia otro lado. Están las escoliosis, por ejemplo, también, ¿no?, que son curvaturas, pero ya no anteriores ni posteriores, sino son laterales. No son laterales. ¿No ese peso constante podría dañarse? O sea, hacerse daño. Claro. Las hernias es la salida del disco intervertebral de su lugar. Este disco intervertebral puede irse hacia adelante, puede irse hacia los lados, y lo peor que puede pasar es que puede irse hacia atrás. Porque atrás está la médula espinal y la pueden comprimir. Un infarto cerebral. Ya. Porque no
sé bien exactamente esa, no le podría dar la respuesta correcta, pero para que el infarto sea medular tiene que afectarse las ramas que abastecen pues, a la médula. Bueno, pero me refiero a que, por ejemplo, si esa persona está intentando volver a tomar fisioterapia, pero como le cuesta y la columna se la chueca, por así decirlo, ¿podría volver a corregirse? Independiendo, claro, la terapia física precisamente está dirigida a eso, ¿no? A que la persona recupere la funcionalidad completa. Pero en algunos casos, por ejemplo, quedan secuelas. Por ejemplo, cuando hay infartos cerebrales, por ejemplo, y la persona vuelve a caminar, se nota pues, en su caminar que algo falta. Cuando sobre todo ese infarto cerebral ha necrosado, ha matado alguna parte del cerebro, y eso ya no se recupera. Queda a veces caminando extraño, pero puede caminar. Si se hubiera afectado con la corteza motora. En la corteza, la sensitiva también puede dejar secuelas, ¿no? Puede tener partes adormecidas del cuerpo, ya no se recupera. Pero la terapia es útil dependiendo del nivel del daño que haya. Entonces, si ha habido, por ejemplo, una sección de médula que van a apuñalar a una persona, apuñalan en el cuello, y la punta del cuchillo entra hasta el conducto raquídeo y corta la médula, por ejemplo, ¿no? Entonces el proceso de sanación va a ser más extenso, porque la médula tiene que sanar, hacer los nuevos contactos, y eso demora tiempo. Y dependiendo también de lo que ponga el paciente de sí mismo, se va a recuperar. Como digo, algunas dejan secuelas que esto ya no se pueden arreglar. Y más adelante todos van a poder caminar. ¿No han visto que ahora se usan exoesqueletos? Por ejemplo, personas que no pueden caminar con exoesqueletos. Y los robots que hay ya nos van a llevar en brazos. ¿Cómo está organizada la columna vertebral? Está organizada también por columnas. Se tiene una columna cervical de 7 piezas, vértebra cervical, una columna torácica, 12 piezas o vértebras torácicas, una columna lumbar de 5 piezas, una columna sacra de 5 piezas soldadas entre sí y una columna coxígena, que ya es remanente, no tiene una utilidad en realidad esta columna coxígena. Aquí están todas, está la lordosis cervical, está la cifosis torácica, la lordosis lumbar y la cifosis sacra. Hacia adelante ustedes la ven, una columna vertebral adulta, miren, recta completamente, pero si la ven de lado ya es curvada. La columna cervical presenta su lordosis cervical. Está compuesta de 7 piezas, de las cuales la tercera, cuarta, quinta y sexta vértebra cervical constituyen un grupo conocido como vértebras cervicales típicas. Como son la mayoría y se parecen entre ellas, entonces son el grupo principal, por eso se llama vértebras cervicales típicas. Mientras que hay otras 3, la primera o atlas, la segunda o axis y la séptima o prominente, ¿no? Que son el grupo de vértebras cervicales atípicas. Se parecen muy poco o a veces no se parece casi nada a las vértebras típicas. Ejemplo, esta es una vértebra cervical típica. Estas son las vértebras cervicales típicas. La más típica de todas que podríamos ver es esta, la C4 por ejemplo. Miren la forma que tiene la vértebra. Tiene apófisis espinosa bífida. Su cuerpo es ovoideo. Y en su cara superior presenta estas elevaciones que se llaman ganchos. Posee dos apófisis transversas bituberosas, un tubérculo anterior y un tubérculo posterior. Presenta caídas articulares superiores e inferiores. Presenta láminas, presenta pedículos y presenta también un agujero raquídeo de forma triangular. Pero si ustedes la compararan a esta vértebra con esta de acá, no se parece en nada a una. Ahí cuando ven en práctica, ¿de dónde ha salido esto? Es lo más atípico, que la más atípica de todas las vértebras es el atlas, que no posee bien ni cuerpo, ni apófisis espinosa, ni láminas, ni pedículos, y para colmo de males, su agujero no es triangular, sino tiene forma de un escudo.
Básicamente el atlas está conformado por dos masas laterales, que son estas, ¿no? Las porciones de acá, unidas por dos arcos, uno anterior que es corto y otro arco posterior que es bastante largo. Así se conforma el atlas. Lo más resaltante acá es esto, que la cavidad articular superior o cavidad glenoidea, como también se le conoce, tiene la forma, miren, ¿ven?, de una huella de zapato y se articula con los cóndilos del occipital y forman una articulación importante, que es la articulación occipito-atloidea. No se olviden de ese nombre, la articulación occipito-atloidea, que nos permite estos movimientos, miren, ¿ven?, flexión y extensión de la cabeza, es decir, los movimientos de afirmación gracias a la articulación occipito-atloidea. La segunda vértebra prácticamente posee todos los elementos ya de una vértebra cervical típica. Tiene cuerpo, tiene apódice espinosa, bífida inclusive, tiene, ¿no?, láminas, tiene pedículos, ¿no?, tiene carillas articulares superiores e inferiores, ¿no?, tiene su agujero ya también tirando a triangular. Solo que en la cara superior de su cuerpo presenta este cilindro, que es la apófisis odontoides, conocida también como diente del axis, el diente del axis. Este diente del axis, cuando se articula con el arco anterior del atlas, ¿no?, va a hacer de que el atlas tenga su propio cuerpo. Es decir, el atlas no tiene cuerpo, como ya hemos visto, pero el axis le presta su apófisis odontoides para que sea su cuerpo, ¿no? E inician así una relación bastante importante, porque gracias a esta articulación atloido-axoidea es que nosotros podemos realizar los movimientos de rotación de la cabeza. Entonces, acuérdense, articulación occipito-atloidea, movimiento de afirmación. Articulación atloido-axoidea, movimiento de negación, o de rotación si desean, de rotación. Aquí hemos visto las típicas, ya las hemos visto. Lo más resaltante, ¿no?, aparte de que se parecen todas, es que el tubérculo anterior de la sexta vértebra cervical y solo de la sexta es bien grande, tiene la diferencia del anterior de las otras vértebras, que son pequeños. El tubérculo anterior es bien grande y aplanado y presenta un surco. Ese tubérculo, ese surco de ese tubérculo se forma porque allí se apoya la arteria carótida común. La arteria carótida común está descansando en ese tubérculo anterior. Por eso al tubérculo anterior de la sexta vértebra cervical y solo de la sexta se le conoce como tubérculo carotídeo. Tubérculo carotídeo. Por eso en el examen, cuando se les ponga acá, pues no es tubérculo anterior. Pero si ustedes ven que este es bien grande y está en la sexta, es tubérculo carotídeo. ¿Ves? Por lo que es posible comprimir la carótida común contra este tubérculo carotídeo. En casos de emergencia, cuando la persona presenta pues una hemorragia profusa en la cabeza y no se sabe cuál es el origen, por ejemplo, la parte derecha está sangrando, es posible comprimir la arteria carótida, ¿no?, común contra la apófisis o el tubérculo carotídeo. Y de esa manera disminuye la hemorragia, no para, pero disminuye y ganamos un tiempo más. En la persona sana, si ustedes hacen eso, la persona va a sentir sopor, porque parte de su encéfalo no está recibiendo irrigación. Y si le hacen en los dos, ¿no?, después de unos segundos se va a desmayar. ¿Por qué? Porque ya no recibe el encéfalo la suficiente sangre para mantenerse en actividad. Por eso la palabra carótida viene de una raíz griega que significa yo me desmayo. Eso es lo que significa la palabra carótida, yo me desmayo. Porque ya desde antiguas, ¿no?, antiguas edades ya se conocía, ¿no?, este fenómeno. Bien pensado por los antiguos, ya sabían bastantes cosas. Nosotros ya hemos heredado solamente. Séptima vértebra cervical. Se parece más a una torácica que a una cervical. Por eso se dice que es una vértebra de transición. Igualmente, la última torácica se parece mucho a una lumbar y también es una vértebra de transición. Entonces, ¿cuáles son las vértebras de transición que presenta la columna vertebral? C7,
La última torácica, ¿cuál es? T12. ¿Ok? T12 y C7 son vértebras de transición. No se parecen mucho, ¿no?, a las que forman su columna, se parece más a la columna C. En este caso, miren, su apófisis espinosa es bastante larga e inclinada y se parece mucho más a una vértebra torácica. Y por sus agujeros transversos no pasa la arteria lateral. Por los agujeros transversos de las otras vértebras pasa la arteria y la vena vertebral. Esta no pasa por los agujeros transversos de la séptima vértebra cervical. ¿Por qué no pasa por ahí? Porque por lo general está tapado con un tabique fibroso y es muy pequeño el agujero. O a veces está dividido así por puentes, ¿no?, que disminuyen su calibre. Por eso no acostumbra pasar por ahí la arteria vértebra. Nuestra columna cervical, nuestro cuello, en pocas palabras, es capaz de realizar movimientos de flexión y extensión, movimientos de afirmación, de flexión lateral, que es esto de acá, y rotación axial, que es esta de acá. Ya me truena también el cuello ya. ¿Qué va? En el caso, miren, de flexión y extensión, la que tiene más grado de flexión y extensión es el componente C3-C7. Aquí hay tres componentes que ustedes pueden ver. Este es el occipital y esta, ¿qué cosa será? El atlas. ¿Esto qué será? Y aquí tenemos la articulación occipito-acroidea y aquí tenemos la articulación acroido-axo. ¿Ok? Por si acaso lo que significan esos números de esas letras. ¿Correcto? Hasta aquí está muy bien. Entonces, la que tiene mayor poder, mayor rango de flexión y extensión es, ¿no?, el componente que va de C3 a C7, es decir, las últimas vértebras cervicales, que tiene un rango de flexión y extensión de 55 a 80 grados, es decir, 80 grados. Ahora ustedes me dirán, pero esto también hace movimientos de flexión, movimientos de afirmación. Pero si ustedes les agarran el cuello y lo inmovilizan y le dicen, flexiona tu cabeza, van a hacer esto nada más. Ahí nomás. Pero al hacer esto, ese movimiento más amplio lo está haciendo esto. Este colabora con 10 a 20 grados y te hace el mayor movimiento. Entonces, los movimientos de flexión y extensión se dan más en lo que es el componente C3-C7. En lo que es flexión lateral, ninguna de las dos articulaciones es capaz de hacer los movimientos de lateralidad. Y solamente lo hace la última, pero con muy poco rango, ¿no? 20 grados, 20 grados, a ambos lados, ¿no? Si hace más, después ya ¿cómo se llama esto? El demonio. El demonio, ¿eh? Y en lo que es la rotación axial, es decir, estos movimientos de acá, se lo lleva de encuentro C1 y C2, es decir, la articulación acroido-axoidea, que es capaz de realizar movimientos que van desde los 30 hasta 90 grados, miren, hasta los 90 grados. Si hacen más, ya es el exorcista. El primer componente de la articulación, ¿no?, occipito-acroidea, no tiene 0 grados de rotación axial, porque los cóndilos están hechos para esto, cóndilos del occipital, pero no están hechos para esto, no están hechos para esto. ¿Sí? Por eso es que no tiene ningún componente de rotación axial. Y C3-C7 también colabora con unos 20 grados de rotación axial. Hasta los 20. Es decir, esto llega hasta los 20 y más adelante ya entra esto. O sea, 20, ahí está entrando el segundo componente y el resto ya entra C3-C7. ¿Se acuerdan ustedes de esto de acá? ¿Qué cosa es esto de acá? El diente del axis. ¿Qué hueso es este? ¿Qué parte del atlas es esto? Anterior. El arco anterior. Esta es una vista anterior. Acá está la cara anterior del cuerpo del axis. Este es el arco anterior del atlas. Cuando se articulan ambos huesos, miren, ¿ve cómo se coloca la apófisis odontoides? Detrás del arco anterior. Y el arco anterior del atlas limita el movimiento de la apófisis odontoides. No se puede ir hacia adelante, pero se puede ir hacia atrás
se puede ir hacia los lados o se puede ir hacia abajo. Por eso, la apófisis odontoides es el elemento vertebral que está más limitado en sus movimientos que cualquier otro. Para eso hay una serie de ligamentos que limitan sus movimientos. Y hemos visto que hacia adelante lo limita el arco anterior del atlas. ¿Qué pasa si la apófisis odontoides se va hacia atrás? ¿Quién está atrás de la apófisis odontoides? La médula espinal. La aplasta la médula espinal, la destroza la médula espinal. Entonces, para evitar eso, hay un ligamento que tiene forma de cruz, que es este de acá, el ligamento cruciforme. El ligamento cruciforme. El ligamento cruciforme. Está formado por el ligamento transverso y sus dos prolongaciones, la prolongación superior y la prolongación inferior. Este ligamento cruciforme impide que la apófisis odontoides se vaya hacia atrás. Entonces, ¿quién impide que se vaya hacia adelante? El arco anterior del atlas. ¿Quién impide que se vaya hacia atrás? El ligamento cruciforme. ¿Quién impide que se vaya hacia ambos lados? Los ligamentos alares. A diferencia del ligamento cruciforme que no se inserta en la apófisis odontoides, estos dos ligamentos alares sí se insertan en la apófisis odontoides y limitan sus movimientos laterales. Hay un ligamento que limita su movimiento hacia abajo. Este ligamento es tan fuerte, que es este de acá, este pequeñito, mírenme. Ese ligamento pequeño es el ligamento apical. El ligamento apical. Es tan importante, es tan fuerte que se llama ligamento suspensorio del axis, porque el axis prácticamente está colgando. Y no casi del axis, prácticamente toda la columna está colgando de ese ligamento. Es un ligamento bastante poderoso, fuerte. Tal es así que en los ahorcados, ¿ustedes han visto cuando ahorcan a una persona? Está en las películas, no que hayan visto personalmente. Pero cuando en las películas, ¿qué hacen? ¿No? Paran sobre un tabladillo y abren una puerta, ¿no?, que hay de abajo y la persona cae, ¿no? Y se tenga, cae con fuerza y la soga que detiene bruscamente la caída hace que este ligamento no se rompa. Este ligamento nunca se llega a romper, pero arranca de cuajo la apófisis odontoides. Es tan fuerte que arranca de cuajo la apófisis odontoides y la chicotea hacia atrás. Y cuando chicotea la apófisis odontoides ya no agarra la médula, y agarra el bulbo raquídeo, donde están los centros automáticos de la respiración y los latidos cardíacos. Ya es compatible con la vida. Ya no, ya. Durará lo que dure la sangre llegar a la cabeza y ahí chao. Ahí se acabó. ¿Okay? Por eso a este también se llama el ligamento del ahorcado, el ligamento apical. ¿Se acuerdan quién detenía la apófisis odontoides hacia adelante? No, es hacia atrás. El arco anterior. Pero la naturaleza es tan zapa que dice, por si acaso, ¿qué pasaría si se fractura el arco anterior del atlas? Y le puso un ligamento más, el ligamento de Barcon, que está en la cara anterior de la apófisis odontoides. O sea, por angas o por mangas, esa apófisis no se va a mover, a menos que sufran un ahorcamiento violento o se desnuquen. Van manejando a 120 kilómetros por hora y se chocan contra una pared, se chocan contra un tráiler, el cuerpo sale despedido a 120 kilómetros por hora y luego el rebote, que es menos, a 100 kilómetros por hora, hace que la cabeza se hiperextienda, ¿no? Extiende tu cabeza, hacen esto, ¿no? Pero imagínense que pueden extender la cabeza hasta que toque la espalda. Ese es el desnuque. Ahí se desnuca y se rompen varios ligamentos de esto y ahí fue. Entonces tendría que ser ya un evento muy violento, muy traumático, digamos, para que estos ligamentos se puedan romper. Para condiciones normales, ustedes han visto que a veces, están estos videos que pasan a veces, de personas que hacen sus piruetas y se caen de cabeza, por ejemplo, ¿no? Y se paran y no se han roto, de milagro no se han roto, ¿no? Claro. Y hay otros que no tuvieron tanta suerte. Entonces, el actor de Superman, por ejemplo, el primer Superman que hubo, se fracturó pues el arco anterior del atlas, el arco posterior, y el arco posterior se metió a la médula y al bulbo. Entonces tuvieron que poner respiración asistida, pero con el tiempo ya logró respirar por su cuenta. Pero ya no pudo recuperarse, ya estaba prácticamente paralizado desde el cuello hacia abajo.
La columna torácica está formada por 12 piezas, ¿no? Y esas piezas tienen como elemento bastante resaltante que su apófisis espinosa es bastante inclinada y puntiaguda. Bueno, vamos a ver el día de ahí vamos a la anfiteatro. Ahí en el esqueleto vamos a ver la posición y la inclinación que tienen estas apófisis espinosas de las vértebras torácicas. Estas también tienen un cuerpo más grande de las cervicales, porque ya comienzan a soportar más peso. El cuerpo de las cervicales son pequeños, pero estos son más grandes por el peso que llegan a soportar. ¿Y cómo reconozco, ojo, que una vértebra es torácica? No me importa si es la primera o la última o las intermedias. Como hay 12 vértebras torácicas y hay 12 pares de costillas, estas se articulan solamente con las torácicas y van a dejar huellas, miren, van a dejar huellas para la cabeza y para el tubérculo. Entonces, si ustedes encuentran una vértebra que tiene estas carillas costales, carillas o hemicarillas costales, tanto en la columna transversa como en la base del cuerpo, ustedes dirán, esta es una torácica. ¿Y por qué les digo eso? Porque a veces les va a aparecer esto. La última, mírenme. ¿Se acuerdan de la T12, que era vértebra de transición? Miren, más se parece a una lumbar. Más se parece a una lumbar. Pero yo podría decir, y su cuerpo es bien grande, bien voluminoso. Pero si yo veo que tiene una carilla articular, entonces yo ya sé que es una torácica. Entonces ahí ya no me van a engañar, no me van a dar gasto por liebre. Entonces, esta es una torácica. Pero es igualito, será igualito a una lumbar, pero tiene. Basta que tenga esto para que sea una vértebra torácica. Mientras que la columna lumbar está formada por 5 piezas, cuya característica es que sus cuerpos son bastante grandes, bastante voluminosos por el peso que tienen que soportar, y sus apófisis espinosas son cuadriláteras y aplanadas. Miren, ¿ven? Son cuadriláteras y aplanadas. Pero como ahí ya no se articulan las costillas, ¿no? Las vértebras lumbares se quedaron piconas, y dijeron, vamos a tener nuestra propia costilla. Las apófisis transversas, miren, de las vértebras lumbares no son cilíndricas como las cervicales y las torácicas, son aplanadas y semejan una costilla, miren, semejan una costilla. Y se les conoce con nombre de apófisis costiformes, como si ahí hubiera querido haber más costillas, pero ya se detuvo solamente en la dos. Esas son las apófisis costiformes. Entonces, si yo tengo una vértebra que me presenta apófisis costiforme, será una vértebra lumbar. Si encuentro una vértebra que tiene carillas costales, tanto en su cuerpo como en su apófisis transversa, solamente puede ser una vértebra, ¿no? Torácica. Y si encuentro una vértebra que tiene agujeros transversos, solamente puede ser una cervical. No interesa a qué grupo, si son típicas, atípicas, son cervicales tipo. Finalmente, el sacro está conformado. ¿Hasta qué hora tenemos, perdón? 20 minutos. Vamos a terminar un poco más. ¿Bien? Entonces tenemos nosotros acá al sacro. El sacro, escúchenme bien, el sacro es la fusión, está resultado de la fusión de 5 piezas, que son las vértebras sacras. Al unirse estas piezas, al fusionarse, van a formar un solo hueso, el sacro, que tiene la forma de una pirámide. Tiene una base, tiene un ápice, tiene una cara anterior, que es cóncava, miren, y tiene una cara posterior que es convexa. Aquí estaría, ¿no?, nuestra famosa sifosis. Sería el que voy a ver. Esta, por lo otro, que va hacia atrás. Y tiene también dos caras laterales. En su cara anterior vamos a notar las crestas sacras, miren, que son el resultado de la fusión de esas vértebras. Encontraremos 4 crestas, ¿no? 4 crestas transversas. Vamos a encontrar también estos agujeros, que son los agujeros sacros anteriores. Agujeros sacros anteriores. ¿Qué cosa pasa por esos agujeros sacros anteriores? Las raíces raquídeas de la médula espinal. Raíces raquídeas anteriores. Raíces raquídeas anteriores.
Encontramos también en la parte más superior una parte bien sobresaliente, el promontorio sacro, que ya lo han visto ustedes ya cuando han hecho, ¿no? Morfodoxia, el famoso promontorio sacro, y para qué sirve. Y a ambos lados del promontorio sacro, estas superficies triangulares que son las alas del sacro. Las alas del sacro. Las famosas alas del sacro. Por su cara posterior yo voy a ver que presenta tres crestas, miren. Una cresta sacra media y dos crestas sacras laterales. La media se forma por la fusión de las apófisis espinosas. Estas las dos espinosas fusionadas. Nunca sabremos qué forma tenían las sacras porque están fusionadas. Y acá tenemos las crestas, ¿no? Sacras laterales, que están formadas por la fusión de las apófisis transversales. Ahí se ha fusionado todo. Presenta también los agujeros sacros posteriores. Si los anteriores dejaban pasar a las raíces raquídeas anteriores, los posteriores a quién dejarán pasar? A las raíces raquídeas posteriores. Como vamos viendo, y vamos a ver qué son las raíces raquídeas. Vamos a encontrar también, ¿no?, en la cara superior el inicio de un conducto, miren, un conducto que es el conducto sacro, que es continuación del conducto vertebral que tenemos nosotros, un conducto raquídeo. Solamente que este conducto sacro ya no lleva la médula, porque la médula acaba a nivel de la segunda lumbar. Entonces, ¿qué encontramos en este conducto sacro? La cola de caballo y el filum terminal. Cola de caballo y el filum terminal. Y hacia abajo ese conducto se abre, miren, se abre y forma el llamado hiato sacro. La palabra hiato significa abertura, el hiato sacro, ¿no?, que a cada lado presenta estas elevaciones que se conocen como los cuernos del sacro, cuernos o astas del sacro. En su vértice, en su ápice, presenta una caída articular para la primera vértebra crucible. Y finalmente hacia los lados presenta estas carillas auriculares, carillas articulares, también auriculares por la forma que tienen, y articulares porque sirven para articularse ¿con quién? ¿Con qué hueso se articulan? El hueso iliaco, o los huesos iliacos, ¿ok? Para formar la P. ¿Ok? Entonces, esto es lo que corresponde al hueso sacro. Y esto es todo.